Nicolás de Bernardi, licenciado en Historia, muchas gracias por aceptar esta invitación a que la entrevistemos. Bueno, es un gusto y Ya. queremos entrevistarte para hablar un poco de qué cosas podemos encontrar, ¿no? En el Valle de la Sierra. Hay muchos objetos que podemos, muchos atesorar en nuestras casas y por ahí desconocer, ¿no? Y por eso queremos ordenar un poquito qué, qué cosas podemos tener y de qué periodos de tiempo, ¿no? Usted tiene un libro en el cual hizo con la Junta de Historia de Villa Dolores y que nos puede introducir un poco de los distintos periodos de culturas prehispánicas que fueron produciendo objetos que podemos encontrar caminando por nuestros ríos o nuestros valles, ¿no? Claro, totalmente, que además es el principal legado de estas sociedades. Todo lo que es ese patrimonio cultural, esa cultura que nos han legado, al no ser una cultura que tuviese escritura en su momento, lo que nos queda de ella y lo que podemos conocer es justamente, sobre todo a partir del registro material, de los objetos, de las cosas que han utilizado o con las que han tenido contacto y han perdurado. Sobre todo lo que es construido en piedra, si hablamos de pueblos originarios, porque otro tipo de elementos orgánicos como la madera o el hueso vamos a encontrar sobre todo de los últimos periodos. Pero estamos hablando acá en el Valle de una historia de más de 10.000 años. Estos elementos orgánicos de hueso o de cueros se encuentran en los últimos periodos porque más atrás en el tiempo ya están descompuestos, ¿no es cierto? Claro, o sea, por acción de la humedad y del tiempo se van pudriendo y van desapareciendo. A veces quedan las marcas que pueden haber dejado en su momento. En algunos casos el cuero era teñido, entonces los restos de tintura pueden haber quedado adheridos sobre todo a lo que son restos humanos, esqueletos humanos. Pero cuando nos vamos varios miles de años para atrás, la mayoría de estos elementos tiende a degradarse. Por eso, digamos, es muy importante cuando encontramos algún objeto, ¿no es cierto?, al excavar, no intervenir demasiado, ¿no es cierto?, hasta que venga algún experto ¿no es cierto?, a verlo. Sí, en realidad no se debería poder tocar en cuanto a lo que son las leyes de patrimonio de nuestras provincias, que son las que rigen, ¿no es cierto?, esta región. Apenas uno encuentre algo que sea legado patrimonial de los pueblos originarios, digamos lo que sea registro arqueológico, debe hacer la denuncia en patrimonio de la provincia y ahí nomás intervienen los expertos que en general lo que hacen es retirar el elemento, lo que fuere, y bueno, los estudios, y someterlo a los estudios que fueran pertinentes o que se pudieran hacer. Eh, Mayormente eso es. Pasa que también a veces uno hasta que se da cuenta, cuando están cavando y eso, se extrae el material arqueológico. Pero siempre lo mejor es dar aviso. Y el material arqueológico, que era un poco lo que vos me preguntabas, al principio podemos encontrar de distintos tipos. Lo más común justamente es lo que decíamos en piedra, material lítico, sobre todo manos de mortero, que son unas piedras planas, que si se las mira con atención vamos a ver que una de las caras está bien lisa, es así que se utilizó raspándola contra otra piedra para producir harina, o si no, las puntas también son piedras largas cuyas puntas están redondeadas por el trabajo en los morteros de piedra fijos que vamos a encontrar en las sierras. Generalmente están más ligadas a las últimas etapas, estas manos de mortero, sobre todo a partir de la aparición de la agricultura acá en Tras la Sierra, hace más o menos entre 1000 y 2000 años atrás. Ahí comienzan a aparecer las primeras semillas cultivadas. Hace 1100 años ya había aldeas agrícolas. Desde que aparecen estas semillas, que por ahí venían por comercio por otro lado, hasta que se empezó a cultivar, no sabemos cuándo fue, pero fue en ese lapso de 1000 años, y ahí se empieza a ver con mayor asiduidad el tema de las manos de mortero. Y el otro instrumento lítico de piedra característico son las puntas de proyectil. Y las puntas de proyectil sobre todo nos permiten diferenciar las distintas etapas.
Nosotros habíamos dicho que justamente los objetos más antiguos fabricados por el hombre, que tuvieron contacto con el hombre acá en la provincia, se encontraron en un sitio de las altas cumbres que se llama el Alto 3. Tiene 11.500 años de antigüedad, el nivel más profundo. O sea que esa sería más o menos la época en que llegaron los primeros humanos, se estima. Sí, hasta ahora ese sería el mojón más antiguo. Lo que no quita que haya anteriores e incluso muy anteriores. Porque acá si bien en Córdoba no tenemos este tipo de problemática, sí vamos a tener en otros lados de Sudamérica, en Chile, en Brasil, dataciones de 10, 15.000 años de antigüedad, aceptadas científicamente, pero discutidas dataciones de 20 o 30.000 años de antigüedad. Como son tan antiguos, es muy difícil establecer la antigüedad en sí. Por eso están discutidas. Pero por lo menos 11.500 años acá en Córdoba es seguro. Más atrás no sabemos. Y si bien no hay una punta de proyectil asociada a ese sitio, sí se han encontrado algunas puntas de proyectil características que se llaman cola de pescado, que las vamos a encontrar en la costa atlántica desde Brasil, Uruguay, provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz inclusive. Es un tipo de punta que se llama cola de pescado o punta fel, que es muy característica sobre todo del 10.000 antes del presente, o sea, desde hace 10.000 años para atrás, 14.000 inclusive en algunos sitios de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba y en lo que es acá cerca de Tras la Sierra, en las sierras de San Luis, cerca de Villa del Carmen en San Luis y en Río Tercero e incluso en la costa del dique San Roque se han encontrado estas puntas cola de pescado, pero no en un sitio que se puedan datar. Entonces tenemos estas puntas por un lado, que no sabemos cómo llegaron, porque incluso la que encontraron en el dique San Roque, que fue como la más nueva, la última, apareció en la orilla. Y tenemos este otro sitio que tiene más de 10.000 años y no tiene punta de proyectil. Con lo cual ahí hay como una discusión si pueden tener relación o no estas dos cosas por su antigüedad. Y después de esto, hace unos 10.000 años, sí ya empieza a aparecer una punta característica que se llama punta ayampitino, lanceolada. Es una punta grande, de tener, o tenían entre 6, 7 centímetros hasta 10, 8, 10 centímetros inclusive. Estaban asociadas a armas arrojadizas de mano, tipo una lanza. Como una jabalina, algo así. Como una jabalina, exactamente, una cosa así. Incluso posiblemente más que para arrojar como jabalina, para acercarse y... como lanza. Como para clavar algo, como una pica. Una pica. Como una pica. Que es de la historia europea, pero digamos una utilización... Por ahí similar, se lo arrinconaban a los animales, se los corría un poco, el hombre digamos es un gran corredor, uno de los principales animales maratonistas de la naturaleza. Otros animales son muy rápidos pero se cansan antes, entonces acorralándolos y corriéndolos un poco, cuando se quedaban quietos iban y los clavaban. Y tenía que ver, y sobre todo la punta cola de pescado, con el consumo de animales que ahora ya no existen, que es lo que se conoce como megafauna. Megaterios, liptodontes. En otros yacimientos, en Mendoza, en Santa Cruz, en Buenos Aires, han encontrado relación de esta fauna extinta con las puntas cola de pescado. Y con alguna técnica de caza se supone más o menos similar. Y después, en el tiempo, más adelante, aparte de unos 5 o 6.000 años, comienzan a aparecer las puntas triangulares, que se las conoce como puntas ongamira. Ya son más pequeñas, tiene que ver con la aparición de un arma que era la tiradera o lanzadera, que proyectaba, digamos, la palanca del brazo, entonces le daban más envío en el proyectil, entonces al poder tirarlo con más fuerza no necesitaba ser tan pesado. Es más, si era muy pesado se volvía contraproducente, entonces las puntas se empiezan a achicar. Son puntas triangulares de diversas formas. Esto es un invento que no es el arco. Es un invento anterior al arco. Es un invento anterior al arco que es bastante común en casi toda América. De hecho, los aztecas le llamaban Atlatl. Exactamente. Sí.
Y bueno, acá lanzadera, tiradera, es el nombre que se le da. El nombre que habrá tenido en ese momento es imposible saberlo. Pero ya las puntas son más chicas. Ya tienen 3, 4, 5 centímetros aproximadamente. Y sobre todo son triangulares. También podemos encontrar puntas lanceoladas. Lanceoladas tienen forma de hoja de laurel, para que se den una idea. De ese mismo periodo, son como las anteriores, como las Ayampitín, pero más chicas. Y ya hace unos 2000 años atrás sí se ve la incorporación del arco, el arco y la flecha, y ahí sí tenemos puntas de proyectil que son puntas de flecha. Uno a veces le dice punta de flecha a todo, pero en realidad las puntas de flecha son chiquitas, 2 centímetros, 3 como máximo, triangulares también, y ahora como justamente tenemos una herramienta que nos da mucho más fuerza en el disparo, no necesitamos que sea tan grande. Entonces las puntas del proyectil se van achicando. Como norma, cuanto más chiquita, más nueva. Las puntas más grandes, de más de 6-7 centímetros, estamos hablando de 5.000 años, 6.000 años para atrás. Puntas medianas, desde hace 6.000 años hasta hace 2.000 años atrás. Medianas estamos hablando entre 6 centímetros y 3 centímetros, y ya de 3 centímetros para abajo las podemos asociar con las más nuevas, con la etapa del agroalfarero y con las manos de mortero, que además es un momento donde quizás mayormente crece la población acá en Tras la Sierra. Entonces también es el de la que tenemos más abundancia. Y otro elemento que aparece asociado en esta época a la caza con arco y flecha y al cultivo de maíz es el uso de la cerámica. Los fragmentos de cerámica, que muchas veces son fragmentos de recipientes rotos, pero también podemos encontrar estatuillas de cerámica, estatuillas con forma humana o con forma de animales, también son de los últimos 1000-2000 años atrás. Por ahí lo más probable que podemos llegar a encontrar son justamente de estos últimos periodos, digamos. Sobre todo. Y encima más herramientas por el tema de la agricultura. O sea, también el tema de este tipo de hachas, que en realidad eran como asadas, ¿no? Es verdad, también aparecen asociadas a la agricultura, que es lo que la historia europea le dice neolíticos. Si uno se pone a ver, las manos de mortero de la época es piedra pulida. Y aparecen también unas hachas de piedra, que se les llama hachas de piedra, que en general, más que hachas, eran asadas de manos, eran herramientas para roturar la tierra. Por eso también está relacionado íntimamente a la agricultura, y también estamos hablando en ese caso de piedra pulida. Y también se pueden encontrar puntas de proyectil de hueso, también del último periodo o de los últimos periodos, ¿no es cierto? También asociado con lo que decíamos de la conservación de los restos orgánicos. A veces el hueso no se conserva tanto. El clima seco acá ayuda un poco en esa cuestión. Y después hay otros elementos más raros. Se han encontrado un silbato, por ejemplo, en la zona de San Alberto. Yo no sé si se han encontrado 2 o 3 así en la provincia. Se han encontrado algunas flautas de pan, también te estoy diciendo, tipo sikus, de piedra o de hueso, pero también contados con los dedos de una mano, no sé si es 2 o 3 en la provincia, por lo menos lo que se tiene noticia, lo que se ha comunicado, lo que nos han contado, digamos, lo que han mostrado. Hay gente que por ahí encontró algo y lo tiene guardado en su casa y eso no lo podemos saber. Pero en general, acá en Tras la Sierra vamos a tener las etapas históricas tradicionales de las sierras de Córdoba, desde estos primeros grupos que te comentaba, Champitín, Ongamira, hasta el periodo agroalfarero, que es lo que comúnmente llamamos comechingones.